Mi nombre es Rudy Santos, soy agrónomo y hoy le estaré explicando sobre plagas en los huertos y en los frutales. Es bien importante que nosotros reconozcamos las plagas para poder combatirlas y poderlas tratar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no las identificamos, no podemos manejar las plagas. Por lo tanto, es bien importante que nosotros reconozcamos la plaga y la identifiquemos para poder trabajar y controlarla. Lo básico que debemos conocer es que las plagas hay varios tipos. Por ejemplo, los insectos. Los insectos los vamos a reconocer porque el cuerpo lo tienen dividido en 3 secciones, 3 partes y tienen 6 patas. Y esto es importante que lo reconozcan. ¿Por qué? Porque cuando veamos un insecto, si ustedes observan las patas y tiene 6 patas y tiene el cuerpo dividido en 3 secciones, pues ya sabemos que es un insecto. Por ejemplo, las esperanzas son insectos, las changas son insectos, los áfidos son insectos. Y todo este tipo de plagas debemos reconocerla para poder aplicar los productos. El otro tipo de plaga que vamos a encontrar en las plantas son los ácaros o las arañas. Los ácaros los vamos a identificar porque tienen 8 patas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes ven que tiene 8 patas es un ácaro o una araña. Si tiene 6 es un insecto. Y lo otro que vamos a identificar en las plagas en el huerto son, por ejemplo, las lapas o caracoles, que son este tipo de plaga, es dañina también y sin embargo este no tiene patas, tiene un caracol y se mueven con un colchón de una baba para poderse desplazar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar el tipo de plaga? El tipo de plaga lo podemos identificar, por ejemplo, de acuerdo al tipo de mordida. Por ejemplo, vemos aquí una mordida, esa mordida es de insecto. ¿Por qué? Porque tienen un aparato bucal, tienen mandíbulas y pueden mascar y pueden desgajar la hoja. Por eso nosotros vamos a identificar las plagas. Ahora, también tenemos que saber que hay plagas que son hongos, bacterias y virus. ¿Cómo vamos a identificar un virus? Los virus tienen una característica bien importante y es que crean lo que se conoce como un moteado en la hoja. Van a notar que hay partes verdes, partes amarillas y esto es lo que se conoce como un moteado. Por ejemplo, en la papaya es bien común el virus del bochito. Ustedes van a notar que la planta empieza a achicarse poco a poco arriba, el cogollo de la planta se va achicando hasta que se muere. Y esto es bien característico en la papaya y los virus es importante que no tienen control. O sea, no hay un plaguicida registrado para el uso de esto. O sea, esto es, lamentablemente, la mata lo que hacemos es que la arrancamos y disponemos de ella porque no tiene control y si la dejamos sigue contaminando otras plantas. Luego, el ataque de bacterias. El ataque de bacterias también lo vamos a distinguir, por ejemplo, en el caso del recao, vamos a notar que es una pudrición bien fuerte, amarillamiento, color brown. Aquí está un ataque ya severo de bacterias, aquí tenemos un ataque comenzando de bacterias en el recao, por ejemplo. La bacteria tiene control, hay productos que se utilizan para el control de la bacteria, pero también debemos considerar algo bien importante, que es que cuando estamos cosechando el recao, por ejemplo, yo no puedo estar cortando, si estoy cortando con una cuchilla el recao o una tijera, tengo que estar desinfectando la cuchilla con cloro o cualquier producto como Lysol, por ejemplo, para evitar que la bacteria pase de una planta a otra y así yo reduzco esta posibilidad. El otro ataque bien común en plantas es lo que se conoce como los hongos. Los hongos nos dan unas características bien importantes y es que empiezan amarillos, igual que la bacteria, pero no se queda con una forma redondeada, se pone en la parte del medio brown y el borde se queda amarillo. Por lo tanto, esto es un indicativo de que tenemos un hongo. Los hongos es bien común en las hortalizas, es sumamente común y vamos a ver, por ejemplo, esto es un ataque de hongo. También vamos a notar el ataque, estos son ataques de hongo. Bien común en huertos caseros y en hortalizas y en frutales es bien común encontrar hongos. Y hay muchos productos para el control de los hongos. Ahora, vamos a ver en el caso de los insectos. Importante, los insectos, hay insectos chupadores, hay insectos masticadores como expliqué anteriormente. El insecto chupador son insectos que nosotros no los vemos, están normalmente por la parte de atrás de la hoja, pero nos van a crear una mancha en la hoja. Nosotros pensamos que es un hongo, pero no es un hongo. Vamos a notar que empieza a decolorarse, pierde color el borde y eso es que el insecto está chupando la hoja por la parte de atrás. Al estar chupando la hoja se seca. Y vamos a empezar a notar este tipo de arrugamiento en la hoja. Miren el daño del insecto chupador por la parte de atrás y de insectos que también, además de chupar,
van a raspar, como por ejemplo los trípidos. Observen aquí, esto es un daño característico de trípidos y de arañas, y arañitas que son ácaros. ¿Ok? Esto es bien importante que lo observemos. Ahora, también vamos a notar insectos, como por ejemplo, el insecto que son cáscaras que se pegan a la hoja, vamos a suponer por aquí, vamos a asumir que una quereza son unas escamitas pequeñitas que las vamos a ver pegadas a la hoja. Nos van a atacar la planta y, por ejemplo, si observamos, miren aquí, chinches harinosas, que es otro insecto que está pegado en hoja de ají. Y vamos a observar algo bien importante. Cuando tenemos chinches harinosas, vamos a tener casi siempre, y querezas, vamos a tener también ataques de hongo, como por ejemplo aquí la fumagina, que es un hongo que se ve negro en la hoja, y esto es un hongo. Y la gente piensa que es un insecto. El insecto es la quereza y la chincha harinosa que están en la parte de atrás, y ahí es que el azúcar que ellas producen, ahí vamos a tener el hongo que se hospeda. O sea que tenemos aquí dos plagas. También tenemos aquí los minadores de hoja, que es otro insecto, que este insecto nos va a crear unos caminitos en la hoja. Vemos el camino por la parte, por el frente, por el haz de la hoja, y en el envés, que es la parte de atrás de la hoja, no lo vemos. Estos son minadores de hoja, que es otro tipo de insecto y es bien común en hortalizas y, por ejemplo, en los cítricos lo podemos ver. Se combate con insecticidas también. Ahora, lo otro que tenemos que debemos controlar, saber reconocer es, por ejemplo, el ataque de caracoles y lapas. Los caracoles normalmente vamos a observar que comen, hacen unos caminos, pero van a comer en el medio de la hoja porque normalmente, como no tienen patas para agarrarse, pues tienden a comer en un sitio que ellos no se vayan a caer. Y estos son los daños comunes, por ejemplo, de lapas y caracoles, que son moluscos en este caso. También debemos identificar, por ejemplo, que a veces hay deficiencias nutricionales y tenemos que aprender a distinguirlas de las plagas. Por ejemplo, nosotros vemos esto y uno lo puede confundir y en la parte de atrás tiene un hongo. Vamos a notar un puntito, ¿verdad? Que es un indicativo de que hay un hongo. Puede ser, por ejemplo, cercóspora, por ejemplo, puede ser. Pero ¿qué pasa? Que vamos a notar un color violeta en la hoja. Esto es una deficiencia nutricional y la gente puede pensar que es un hongo. Sin embargo, lo que vamos a tener aquí es un ataque, es una deficiencia nutricional por el color ese liláceo. Así también ocurre, por ejemplo, con las ornamentales. Yo puedo ver esta hoja, se ve amarilla, se ve amarillamiento, pero yo noto que las venas se ven verdes. Esto es una deficiencia nutricional, pero sin embargo, en el cogollo, en el ápice de la planta, está reducido, está pequeño. Ahí yo puedo deducir de que hay un ataque de insectos chupadores. ¿Por qué? Porque el insecto chupador tiende a coger la hoja, enroscarla y achicarla. Y por esto yo sé que es un ataque de insectos, pero también tiene una deficiencia nutricional. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo observo esta lechuga, este hongo es cercóspora y lo vemos bien característico en la hoja. Es bien común en la hoja. Y por ejemplo, le hablé también que en el aguacate hay un insecto que es bien común, que se lo expliqué ahorita, que es el ataque. Esto se llama chinche ala de encaje. Es un insecto y lo vamos a ver comúnmente en los aguacates, los frutales. La gente por ahí que tienen frutales en su casa van a notar estas manchas, en las hojas. Y esto es un insecto y la gente piensa que es un hongo. Por lo tanto, el insecto está por debajo de la hoja. Por lo tanto, debemos considerar que a la hora de uno tratar de manejarlo y controlarlo, el producto que le apliquemos tenemos que aplicarlo por la parte de abajo de la hoja. ¿Por qué? Porque si lo aplicamos por arriba es como si tuviéramos una sombrilla y al insecto no le va a estar llegando ¿qué? El producto que estemos aplicando para tratar de controlarlo. Esto es lo básico en manejo de plagas y para identificarlas y poder manejarlas y controlarlas. ¿Por qué? Nosotros, las plagas antes, hace muchos años atrás se decía, hay exterminadores de plagas. Ya ese término de exterminador se han dado cuenta de que las plagas mutan y lo que antes podían controlar con un plaguicida, ya las plagas crearon resistencia y no las pueden controlar. Por lo tanto, ahora lo que se hace con las plagas es que se manejan. Uno trata de mantenerlas en unos niveles que no afecten la producción, pero hay que estar manejando la plaga para mantener en unos niveles controlados, pero siempre la plaga va a estar existiendo y tienen que tener claro que el que prepara un huerto siempre tiene que aprender a manejar las plagas para poder cosechar, que ellos coman y ustedes coman también.